El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. A su cita diaria crepuscular nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González, incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución para servirle al prójimo. Jóvenes en alto riesgo que están en esta sociedad tan descompuesta. Y preservamos con ello buenos y ejemplares ciudadanos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, muchas noticias desagradables, como esa de Haití, no hay duda. Pero también una noticia que me impactó, porque murió en Miami un amigo mío, en Florida. Un amigo y colega mío, un hombre serio, de verdad, serísimo, probado, ingeniero agrónomo, con maestría en los Estados Unidos, en la Universidad de Texas A&M, en el área de los plaguicidas agropecuario. Bienvenido Suero Nina, ingeniero agrónomo, vivía en Plantation, Florida, y murió. Un hombre no viejo. Y Bienvenido fue una personalidad ejemplar, como padre, como esposo y como funcionario público. Primero trabajó muchos años en el Central Romana. Era el hombre que tenía que cuidar que las líneas férreas estuvieran totalmente controladas, las malezas, para evitar descarrilamiento. Señores, y en el Central Romana, los descarrilamientos de vagones de las máquinas que tiran la caña son muy escasos. Caña cortada, antes de las 24 horas esa caña está molida en Central Romana. Que vayan mis saludos, que vi que repartió 1.000 millones de pesos de esas bonificaciones que le entregó a sus obreros, cosa que le enaltece. No sé si los demás hacen lo mismo, Vicini y Campoyo. Pero bien, Bienvenido Suero Nina trabajó mucho tiempo ahí. Incluso era un hombre de tanta confianza para el trabajo, que él cuidaba de la buena fumigación de la casa de Charles Blue. Le confiaban a Bienvenido esa tarea, porque su experiencia, su especialidad y su seriedad. Pero Bienvenido Suero Nina vino a la capital, lo trajo ese ilustre ingeniero agrónomo, don Manuel de Jesús Viña Cáceres, Meme Viña. Y él fue el encargado del centro de ventas de materiales de agricultura y encargado de compra de agricultura. Serísimo.
Y entonces fue además director de compra del Consejo Estatal del Azúcar, pero no de este consejo, de un Consejo Estatal del Azúcar que tenía operaciones de compra en esa gerencia de compra de más de 500 millones de pesos para hacer la zafra. Imagínense, todavía el CEA hacía zafra de 350,000 toneladas de azúcar. Romana hace 400. Y miren qué ingenio es. El CEA, todavía en esa época, en 1991, 90-91, andaba en 350,000 toneladas de azúcar. Y Bienvenido Sueronina fue el gerente de compra del CEA. Nadie puede decir que ese señor aceptó un peso de nadie. Y yo tengo que rendirle este pequeño homenaje a ese caballero, que fue un excelente técnico, un excelente dominicano, un excelente hijo, esposo, padre. Bueno, si hay que hablar de la excelencia, yo me atrevo a decir que si la excelencia tuviera una puntuación, yo le doy 100 a Bienvenido Sueronina. No le conocí defectos que no fueran lo que muchos ignorantes y depravados entienden, que el que no va a robar al Estado es un tonto. Imagínense ustedes. Pero que en paz descanse ese cuerpo sano, esa alma que será utilizable por Dios, por el Padre. Tiene que sentarlo a la derecha de su diestra, y a su diestra tiene que sentar a Bienvenido Sueronina, que es uno de los hombres serios de la República Dominicana, que lo dice Manuel Fermín, y yo, valga la inmodestia, puedo decirlo, porque es que le conocí y le traté en ese ambiente de las tentaciones a todos esos comerciantes que andan o que andaban en cada zafra en el Consejo Estatal del Azúcar, tratando de colocar sus órdenes para fines de ganar sus dineros. Pero muchas veces lo hacían pagándole a los gerentes de compra, y para agilizar y para que le favorecieran, y qué sé yo. Con Bienvenido Sueronina eso no pasó. Que en paz descanse ese buen dominicano. Bueno, señores, ayer, para mí imperdonable que yo no recordara, el 6 de julio, 41 años para atrás, nace la Fuerza Nacional Progresista. Julio, bueno, siempre hemos dicho, abril no le reclama, pero abril es un mes que trata de hacerle competencia, como hemos dicho, a febrero y agosto en la patria. Pero julio también es un mes de muchos acontecimientos, tal vez no tanto dominicanos, pero sí mundiales, porque imagínense ustedes la independencia norteamericana, la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, hechos trascendentes, no hay duda, en la historia. Pero julio es un mes muy especial para Marino Vinicio Castillo, porque es el mes de su cumpleaños y el mes del cumpleaños de su hija, que es la Fuerza Nacional Progresista, su hija política, esa oligarquía de seriedad, de buen comportamiento, de ejemplaridad democrática en la República Dominicana. La Fuerza Nacional Progresista, que mucha gente cree que los partidos políticos hay que medirlos por los votos, por esos votos abundantes de una urna, producto de una emoción probablemente, o de una confusión del votante, también muchísimas de esas cosas. Pero este voto que saca es un voto crítico, consciente, un voto para fortalecer el liderazgo nacional y para fortalecer
el cuerpo nacional, la patria, la soberanía, su independencia. Por eso siempre he defendido que la Fuerza Nacional Progresista es el nacionalismo moral, es lo que representa. Que ahí no ha habido intereses particulares ni familiares, todavía menos. Esa fuerza solamente ha servido para fortalecer la patria, para fortalecer el país. Y yo quiero felicitar al doctor Marino Vinicio Castillo como su gestor, su fundador, y todos los que fueron fundadores de la fuerza. Gente que fue muy fiel a él, y gente que fue y confió y creyó en el doctor Marino Vinicio Castillo y creen en el doctor Marino Vinicio Castillo, los que aún viven. Muchos han fallecido de esos fundadores de la Fuerza Nacional Progresista. Ayer cumplió 41 años y como siempre, y subrayo como siempre, cuántas veces cumple años ese aniversario la fuerza va ahí a ese mausoleo donde están los padres de la patria y lleva su ofrenda floral como un tributo a la patria, a febrero, porque ahí están los grandes gestores de la República Dominicana, entre ellos Matías Ramón Mella y Castillo, de la familia del propio doctor Marino Vinicio Castillo y Rodríguez. Así que mis felicitaciones a los dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista, en especial al doctor Marino Vinicio Castillo, Pelegrín y los Juárez y Vinicito y José Ricardo, bueno, y toda la dirigencia que tiene la fuerza y sus representantes en las municipalidades, congresuales, etcétera. Pero ha sido un ejemplo de servicio al país. Por eso siempre he dicho que el concepto que tienen muchos, gente sin bagaje, sin importancia, vamos a llamarle así, de gente que le hace críticas al doctor Marino Vinicio Castillo y a la fuerza y lo catalogan como la derecha más recalcitrante del país. Y yo quiero ver uno que sea más democrático que Marino Vinicio Castillo. Por eso, siempre recuerdo con esta expresión de que vigilar a quienes nos advierten de los peligros, porque son peligrosos. Los Castillos son peligrosos, siempre nos advierten de los peligros. Y fíjense de los peligros, como decía yo ayer, cómo el doctor Marino Vinicio Castillo advertía tan temprano la gravedad del narcotráfico, de su expansión en sociedades como la nuestra, de la criminalidad. Llegó a catalogarnos de que íbamos a terminar en la colombianización, en la mexicanización del crimen, del sicariato, etc. Pero esas advertencias, señores, décadas advirtiéndonos estas tragedias haitianas, no por previsible, porque esas tragedias haitianas, porque hay que llamarle así, tan continuas, tan evidente para que ese pueblo tenga alguna organización del mundo que se conduela de Haití. Porque es lo que nosotros hemos dicho aquí. Haití es como Palestina. Tiene muchísimos defensores en el mundo, pero no tienen amigos. ¿Cuántas veces Israel descarga sus bombas en los palestinos? Entonces ahí nadie aparece. Así mismo pasa con Haití, con su desgracia, y al final solo los que estamos más cerca de ellos, que somos los más lejanos, porque nosotros somos de los cercanos los más lejanos de Haití, en el sentido
no geográfico, sino de las expresiones de amistad o de vecindad, porque es que ha sido muy difícil para nosotros. Entonces, esta tragedia que ha pasado en Haití, no por previsible, repito, porque es un país donde las bandas armadas se pasean por las calles y hacen ratrillar sus armas y dispararlas. Como nada. Un país, señores, donde matan 15 personas. La policía va y mata 15 personas allí. Y a nadie le importa eso. Entonces, para Haití, digo yo, la negritud y la pobreza en Haití y la africanía haitiana, pues la libera como de todos los cargos y de todas las advertencias, libera a la comunidad haitiana. Porque esos son hechos gravísimos. Entonces, en una sociedad que anda así, que le disparen al presidente, que maten al presidente, eso es una cosa que uno sabe que es un magnicidio. Y tal vez en Haití, yo no sé cuántos años hace, pero hace muchos años que en Haití no se mataba un presidente. Creo que hubo una juez que fue presidenta interina de Haití, en un interinato de eso, y la asesinaron. No me acuerdo cómo se llamaba la jueza, una señora prestigiosa haitiana, juez de Suprema Corte de Justicia. Pero del magnicidio, porque antes de Duvalier, no sé si hubo magnicidio porque hasta el 35 gobernaron los americanos desde el 1915. Pero bueno, yo no soy muy experto en esas historias haitianas y no las busqué en el internet. Pero han asesinado al presidente Moïse. Un asesinato que deja muchas dudas porque un comando entra a su vivienda, ¿quién cuida esa vivienda? ¿Y cómo es que la vivienda de un presidente no está cuidada? Por eso siempre decíamos, Balaguer cuidaba de su casa, cuidaba de su persona, y a veces se le criticaba el exceso de celo por la persona de Balaguer, pero Balaguer era un hombre que tenía, pues decía yo, muchas responsabilidades y arrastraba todo ese lastre también del trujillato, no porque él cometiera actos deleznables, pero Balaguer representaba a mucha gente que vino y que le sirvió al trujillato y le sirvió al Balaguer el presidente. Claro, gente de valía, gente de concepto, porque Balaguer no trajo ahí a Johnny Abe ni a toda esa manga de delincuentes que andaban ahí en el CIN y esa cosa. Pero se colaron mucha gente, no hay duda. Entonces, ¿cómo el presidente de Haití vive en una vivienda grande y la seguridad tan débil o la seguridad le falló? Se comprometió con el crimen también y se vendió, qué sé yo, porque una de dos, o huyeron. Uno no sabe porque, señores, en una situación como esa tiene que haber un intercambio, disparo, una cosa, alguien tiene que dispararle a esos elementos armados que entraron hasta la vivienda de ese señor y entonces entrar hasta su habitación, hasta su casa ahí. ¿Cómo es posible una cosa igual? Pero bueno, vamos a ver lo que dicen las investigaciones. Pero el señor Moïse y la situación de Haití, señor, es terriblemente penoso. Porque Haití, todas las advertencias que hemos hecho, por eso, cuando nosotros hablamos de un muro, el muro más alto que pueda haber, es porque eso es una nación. Definitivamente que no habrá forma de que se establezca como un Estado organizado, un Estado moderno, un Estado seguro, ni un vecino seguro para nosotros, porque un país que vive en esa inseguridad, imagínense ustedes, se convierte en un pasadizo amplio para que el crimen germine allá y crezca aquí, se traslade aquí, haga vagabundería y se vuelva allá. Entonces necesitamos tener algún freno para eso, y el muro fronterizo, aunque quieran verlo como un muro divisorio, como un muro antinegro, como un muro psicológico, como un muro sociológico, como un muro ideológico, que lo vean. Pero nosotros tenemos que preservar esta paz, esta realidad que es la República Dominicana,
nosotros tenemos que preservarla por encima de todo, de todas las consideraciones que se hagan, que se digan, y todo el derecho internacional y todas las mojigaterías y todos los argumentos que se levanten contra la República, nosotros tenemos que hacerlo. Y fíjense que la Fuerza Nacional Progresista ha sido el vocero más, diríamos, el vocero más firme y constante que ha tenido el país. Hubo un movimiento de nacionalistas, pero ese movimiento ha ido de alicaída porque sus principales dirigentes han fallecido. Hombres excepcionales, porque yo le voy a decir una cosa, pero Manuel Casal, Piñero, el ingeniero Espaillá, Nanita, esos fueron gente emblemáticos de la defensa del país, de la defensa de la nacionalidad y de su soberanía. Bien, entonces, este caso de Haití, señores, que uno no sabe ni siquiera por dónde entran esta gente, por qué aeropuertos pueden entrar más gente que son, porque se dice que eran extranjeros, porque hablando en inglés y en español, eso lo primero que ha dicho, los primeros informes desde Haití, dicen que ese comando tenía gente que hablaba. Entonces, hay colombianos, hay venezolanos, hay mexicanos. Porque es que Haití, usted no sabe, Moïse puede haber sido el presidente más honesto de Haití, o el más rico. Yo creo que él era un productor de bananos, un productor agropecuario. Pero es que el poder en Haití, usted puede llegar allí como sacerdote, como pasó con Aristide, era sacerdote y terminó siendo un delincuente. Hubo que derrocarlo y esa fue la tragedia de Haití. Más que los Duvalier, la tragedia de Haití fue ese señor Aristide, que entonces encantó a Clinton, pero Clinton no se dio cuenta que ese era el huevo de la serpiente, que habían dejado el huevo de la serpiente ahí, y esa sí es verdad que es predecible, el huevo de la serpiente en Haití. Y Clinton creyendo, como dicen en el Cibao, creyendo en huevos de lechuza, como dicen en el Cibao, y creyendo que los valores norteamericanos se pueden transmitir. Vamos a eliminar el ejército y vamos a imponer a Aristide, porque Aristide es un demócrata. Y esa ahí comenzó la gran desgracia de Haití. Desde luego, antes de ello, porque ya antes se había quitado de ahí al señor Baby Duvalier, pero seguía el ejército, que era una garantía para que en Haití no ocurriera lo que está ocurriendo, que hasta llegan al magnicidio. En esos tiempos convulsos no se llegó al magnicidio, excepto esa señora que yo he dicho. Y Aristide tenía más la culpa. O sea, eran bandas conocidas las de Aristide, como le pasó a Silvio Cló, el presidente del Partido Demócrata Cristiano, asesinado por lo mismo la balaza. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, seguimos con el programa. Señores, entonces, este caso de Haití y estas bandas armadas, el periódico El País, creo de España, trae unas informaciones, 150 muertos en junio en Haití. 150 muertos, creo que fue, asesinatos, y 200
secuestros. Esa es la sociedad haitiana, previo a la muerte, al asesinato del presidente y al intento de asesinato de su señora, que todavía vive. Es decir, en ese ambiente, un país donde hay 200 secuestros, un país pequeño como ese, y 120 asesinatos, eso es una locura. Este comando, si hay sudamericanos, sicarios, ¿qué puede haber con Colombia? ¿Puede haber negocio con narcotraficantes? Puede ser que haya asuntos de narcotráfico por el medio. El propio presidente Moïse había señalado que sectores oligárquicos unidos al sector eléctrico intentaban derrocarle y asesinarle. Bueno, hay espacio para investigación por ahí. Estos sicarios se compran sus servicios, se alquilan sus servicios y usted lo trae de allá, mira, mátame a fulano. Y lo hacen porque ellos son gente profesionales de eso. Y eso por el lado de tal vez de sus negocios oscuros y cosas, porque es que Haití es un estado que usted no sabe. Usted llega sano al poder, pero se corrompe, tiene que corromperse, porque es que hay demasiados intereses en juego allí, de drogas, de armas y qué sé yo, y contrabando, y bueno, muchísimos negocios ilícitos. Y eso es un almacén, como se dice, un almacén de ilícitos, Haití. Entonces, en la parte política, este señor, en un país como este, tan volátil, con todos esos problemas, usted no puede también crear o acelerar o estimular el problema. Él tuvo un tiempo de elección, pero entonces no asumió el poder en la fecha prevista a la elección, sino que entonces hubo un problema de asunción. Él asumió el poder o de ascensión al poder en meses después. Entonces alegó al final que él no se vencía en febrero, sino que se vencía en septiembre, el periodo de gobierno. Eso generó mucha tensión en un país como aquel, donde hay tantos intereses y tantos deseos inmoderados de poder, y quítate tú y me pongo yo, porque así que ha estado Haití. Entonces eso ha ido exacerbando y ha ido ese colectivo de la calle, como he dicho, esa ebriedad de la calle en Haití, ahí sí es verdad que es violenta y es institucionalizada. Entonces eso fue creando un ambiente para que se presenten también enemigos de él, políticos. Entonces, el último caso, nombró por decreto un primer ministro que lo debía nombrar el Congreso, el Parlamento, pero no hay Parlamento tampoco. Entonces nombra a un hombre cercano a Lavalas, a Aristide. ¿Quién sabe si eso desata los demonios de los enemigos de Aristide? De los enemigos de Aristide, que entonces tomen represalia contra él por eso. Es que uno no sabe. Entonces, un país que ahora mismo la sucesión es una locura, porque hay un primer ministro nombrado por decreto, ilegal o ilegítimo. Y hay un primer ministro cesado, que es el que había sido nombrado por el Parlamento y es el que está haciendo ahora las veces de presidente. Uno no sabe a dónde va a terminar aquello, porque entonces el presidente de la Suprema Corte murió, creo que murió de COVID, y por ahí que anunciar. Los jueces enfermos, unos también han salido, otros se han cesado, no sé por qué. Entonces fíjense cómo es que está eso. Un país que es verdaderamente un caos. Eso es Haití. Y los únicos culpables, que no es solo Naciones Unidas, que fue el último culpable de que Haití presente esa situación, fue el señor Bill Clinton, no hay duda de ello. Es que esa fue una decisión totalmente contraria a la razón esa de eliminar el ejército esa vez. Porque los golpes de Estado, pero así están todos los ejércitos de Latinoamérica, están ahí.
y se fueron modificando y relajando de tal forma que hoy ni caso le hacen a los Estados Unidos. Como yo decía aquí el día pasado, que ya los ejércitos ni caso le hacen a Estados Unidos. El ejército de Venezuela, el ejército de Nicaragua. Hoy, ¿dónde están esos ejércitos? Ya ni caso le hacen. El de Argentina, ninguno de esos ejércitos le hacen caso a los Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles eran los temores de Bill Clinton? La democracia que va a perecer, pero ¿y si tú estás poniendo un demócrata que es un falso demócrata como Aristides? Entonces, ese pueblo, lamentablemente, de ahí en adelante, de los años 90 o 91 para acá, ese Estado no ha tenido sosiego. Son los últimos 30 años ha sido de desasosiego en ese país. Es una pena que pase una tragedia como esta porque los magnicidios son terribles. Yo lo he pedido, válgala, porque yo he dicho que las dictaduras no hay método ilegal de lucha contra la dictadura. Yo lo he pedido aquí, el magnicidio en Venezuela, el magnicidio en Nicaragua, el magnicidio en Cuba, el magnicidio donde están esos dictadores. El magnicidio es un método de lucha, como pasó con Trujillo aquí. Y como pasó con Tachito Somoza, que lo mataron, fue en Paraguay, allá en Uruguay, no, en Paraguay, pero lo mataron. Pero nosotros matamos a Lili también aquí, a Ulises Ceró. Es decir, el magnicidio contra un presidente demócrata, eso es un salvajismo. Y vimos cómo mataron a McKinley en 1901, por allá, 1904, qué sé yo. Que fue cuando ocupó la presidencia de Roosevelt. Y ese magnicidio de Kennedy, el magnicidio de Lincoln, otro magnicidio en los Estados Unidos también en 1880 y algo, por ahí no recuerdo qué otro presidente fue también. En Estados Unidos eso ha sido casi moneda de cambio, como dicen, esos terrorismos contra los jefes de Estado. Pero a un dictador como Maduro, a un dictador como el de Nicaragua, no se le puede tener pena de que muera baleado o muera asesinado en el poder, porque son dictadores. Entonces, como se dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Tiene esa justificación. Pero bien, vamos a ver qué va a pasar con esta situación de Haití, tan advertida, y huelga decir quiénes han hecho las advertencias, porque ustedes saben que yo lo he señalado aquí. Pero los gobiernos dominicanos parece que todavía siguen confiando en ese fallo histórico que es Haití. Un país que hemos dicho que es el más lejano de los cercanos nuestros. Ahora, que su negocio, los negocios que tenemos con Haití no pueden obligar a este país a que nosotros tengamos que compartir. Ni siquiera los recursos de esta isla tenemos que compartirlo con ellos porque es que esa gente no tiene respeto ni siquiera por la naturaleza. Porque han actuado contrario a la naturaleza. Entonces ese pueblo es totalmente distinto al nuestro. Entonces, ¿cómo aparecen dominicanos con nombre y apellido? Porque aquí lo vimos ahí. Vimos el grupo, qué sé yo, de Capellán. Vimos a los grupos oligárquicos dominicanos, los Vicini, esa gente luchando porque hay que hacer el grupo, ¿cómo se llama? La región Quisqueya. Parques industriales y un desarrollo para el binacional, para ese desarrollo de la frontera entre el hermano pueblo haitiano y el hermano pueblo dominicano. No es verdad. No es verdad, porque nosotros no tenemos la costumbre. Incluso, si fuera un país, por ejemplo, si fueran los cubanos o los venezolanos o fueran los uruguayos que están al lado de nosotros tal vez no comprendemos. Y aún así, fíjense que hay diferencia entre países, porque Colombia y Venezuela, eso no hay diferencia entre colombianos y venezolanos, y hay su disputa por los problemas políticos que ha traído este régimen. Pero Venezuela y Colombia siempre tuvieron unas relaciones históricas hermanadas.
hasta que vino Chávez y creó todos esos problemas ideológicos en la zona, bueno, y entonces ahí descompuso la situación de Colombia y Venezuela. Pero la situación de Haití con nosotros ha sido una situación histórica, que nosotros no, es que ese país con nosotros no. Nosotros no tenemos esa afinidad para llevar un proyecto binacional. Y aún así quieren imponernos eso. Por eso Pedernales es un riesgo también. Porque es que ese país, no hay forma de que ese país se organice a menos que Naciones Unidas, las grandes potencias, Canadá y Estados Unidos, la Canadá francófona, Estados Unidos como el líder de la región, el hermano mayor, y Naciones Unidas, que ya estuvo allí, conoce el problema, encárguense de ese país, o por lo menos traten de organizar ese país. Pero Estados Unidos tuvo 20 años y tampoco salió a camino. Dictadura le dejaban entonces, la dictadura, pero el país estaba tranquilo, no era un problema en la zona. El problema era, bueno, de irrespeto a los derechos humanos. Pero había control político, había control migratorio y había un control de la población haitiana. Hoy eso está a la banda, como se dice, suelto, ahí no hay autoridad ni hay seguridad de que eso pueda establecerse allí. Un sistema de gobierno que por lo menos pueda tener una buena vecindad con la República Dominicana. Vamos a esperar a ver. Bien, el Banco Central anunció el nivel de inflación del mes de junio. Y el banco, mucha gente se alarmó con la inflación porque es verdad que ha subido a niveles preocupantes. Y la inflación interanual durante el mes de mayo fue de 10.48, y eso fue muy alto porque nosotros no teníamos esas cifras tan altas de inflación, hacía muchos años que nosotros no la teníamos, pero con esta situación de la pandemia, el problema del globo, no hay duda que la economía nuestra iba a sufrir también porque dependemos de muchísimas materias primas importadas, verbigracia, el petróleo para comenzar por ahí, medicamentos, petróleo, bueno, los combustibles, los derivados de las materias primas, de la industria, de la agropecuaria, etc. Entonces el banco anunció que ha disminuido de 10.48 en mayo a 9.32 en junio de 2021. Eso quiere decir que se va cayendo esa inflación alta y puede terminar, como dice el gobernador, puede terminar en el rango meta que se ha trazado el Banco Central de 4 más o menos 1, es decir, entre 4 y 5% la inflación. Como va en 9.32, estamos en julio, eso va a seguir cayendo, más con las medidas que se han anunciado, que ya el gobierno ha anunciado algunas medidas para paliar un poco el problema de los precios, dentro de las que están precisamente las sugeridas por el Banco Central, a las aduanas, tratar de liquidar mercancías con los valores de los aranceles a la prepandemia. Es decir, si el petróleo vale $75 y antes de la pandemia el petróleo costaba 40, 42, $43 el barril, entonces calcular los aranceles sobre la base de ese precio del petróleo y no de $75. Entonces no hay duda que eso bruscamente haría bajar mucho los precios de los productos más importantes de la canasta básica. Esperamos que esos números sigan hacia la baja porque el nivel de inflación es lo más peligroso, es lo más dañino para el país, para el bolsillo de las familias, de todas las familias, pero los ricos y los acomodados no llevan tanto problema como los más pobres, que tienen que hacer malabares para poder sobrevivir en un ambiente de alza de precios. Pero las autoridades que están al frente de la economía es gente experimentada, como nosotros hemos dicho aquí, y
no se le va a ir de la mano esa situación. Mejorará la producción local, mejorará la economía en sentido general, el empleo, el turismo, tendrán que mejorarse los salarios y entonces seguir haciéndole frente al problema de la pandemia y al problema de la economía, que no son tareas fáciles. Esa es la pura verdad. Bueno, antes de despedirme, quiero recomendarle el blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que para esta semana tiene el doctor Marino Vinicio Castillo un escarmiento desafiante. Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que le insto a que lo lea. Como siempre, toda la semana, los miércoles, publica el doctor Castillo su blog, que es eso es verdadera pedagogía, producto de ese reflexivo recogimiento del doctor Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde. Ay, que todavía tengo tiempo. Ay, yo pensaba que ya nos íbamos. Oh, my God. Pero discúlpenme entonces porque que vi una seña de final del programa, pero es de pausa del programa. Discúlpenme los amabilísimos televidentes, pero vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magalis en el 809-350-6355. Bien. Bien, hay muchos políticos incoherentes. Hay gente como que se le olvida el pasado, pero no el pasado lejano, sino el pasado próximo. Actitudes que tuvieron ayer o que tuvieron más atrás del ayer, más ayer, como dice. Y se le olvidan entonces esas cosas. Yo vi un caso, pero me voy a referir a un caso internacional y a un caso local. El caso internacional, vi una queja de China, de la República Popular de China, quejándose a Canadá. Que Canadá, dice un funcionario de China, debe dar mayores explicaciones al mundo sobre una situación que pasó en años muy atrás en Canadá, cuando las poblaciones indígenas fueron forzadas a reconcentrarlas y bueno, y a educarlas, y en ese proceso de educación pusieron a la Iglesia Católica al frente de eso.
Entonces muchos de esos recintos donde fueron escuelas católicas, no sé si habían protestantes, han descubierto tumbas de niños indígenas sin identificación ni nada, algo que uno no sabe qué pasaría, si fue un infanticidio, un genocidio, una cosa de esta que uno no sabe. Pero brinda sospecha. Ahora, Canadá es un país que yo he dicho, Canadá es un país raro, un país rico, grande, el más grande probablemente, el segundo más grande de la Tierra o el tercero. Recursos inconmensurables, rico, repito, un país importantísimo desde el punto de vista económico, pero geopolítico es un país que no tiene mucha importancia geopolítica. Y es como una especie de vagón de Estados Unidos, de Inglaterra, porque franceses e ingleses formaron a Canadá. Entonces Canadá es señalada por China, por ese genocidio de niños indígenas. Como que Canadá debe dar más explicaciones. Pero y China tiene fuerza moral para hablar de eso. Porque es que se le olvida, parece, a los funcionarios chinos, que en China murieron millones de niñas que nacían hembras y eran futuros vientres, potenciales vientres, y la mataban, porque no querían más vientres. Pero usted sabe el genocidio que ha pasado en China, matando niños, niñas. Pero no solamente eso. Un país donde murieron más de 100 millones de sus ciudadanos de hambre y de la represión política, de la revolución cultural y del gran salto adelante. Que todavía vimos el caso de Tiananmen y que vimos también la pacificación del Tíbet. ¿Ustedes creen que un país que apoyó a Lon Nol en Camboya, que mató millones de gente, que apoya a Corea del Norte, que ha matado miles, cientos de miles de hambre y asesinado, y a Birmania también lo apoyan a Myanmar, los chinos también? Es decir, un país como la República Popular de China no puede hablar de respeto, de derechos humanos, ni de reclamarle a un país como Canadá. Pero ustedes saben por qué es. Porque Canadá detuvo a una ejecutiva de Huawei, una de las compañías chinas más importantes. Y China no le perdona a Canadá que Canadá detuvo a esa señora y se la extraditó a los Estados Unidos, creo. Entonces, ellos tienen que saber que Canadá es un país que, además de que es un país grande y rico, es vecino norte de los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a estar claros. Vecino en dos fronteras con Estados Unidos, porque es la frontera ahí y con Alaska también. Entonces vamos a estar claros que ese no es un país que China cree que lo puede narigonear. Entonces, esas son gente que los chinos no tienen calidad moral, ese pueblo, para hablar de respeto a derechos humanos. Porque han asesinado millones de su gente. Eso es por el lado internacional. Ahora, en el lado local, señores, yo vi unas expresiones de la senadora del PRM por el Distrito Nacional, y eso es una pena. ¿Cómo la gente puede cambiar o hacerse el tonto o el hipócrita o el cínico o creer que está engañando a todo el mundo al mismo tiempo? La señora senadora por el PRM del distrito, la señora Farideh Raful, dice ella que eso fue un show mediático, un reclamo que hicieron cientos de trabajadores que han sido despedidos de las oficinas públicas y que no le han pagado las prestaciones el PRM, pero hasta el presidente ha hablado de eso y ha exigido que se le pague a esa gente. Entonces, ¿cómo puede ser un show que esa gente vaya al Congreso y proteste en el Congreso? ¿Por qué no se puede protestar frente al Congreso? Entonces eso es un show mediático, pero cuando ellos estaban abajo, fuera del poder, no era show mediático, porque así es que son. Tengo yo que recordar lo que pasó en 2004, pero ellos no se acuerdan de eso. En el 2004, cuando llegó el PLD al poder, despidió muchísima gente, igual que como lo hacen todos los gobiernos, porque nadie va a criticar eso. Usted cancela, usted lo que tiene que darle las prestaciones, pero no lo humille, ni lo narigonee, ni lo aplaste con tu aplanadora, porque eso no se ve bien. ¿Y qué hizo el PRD, que es el PRM de hoy, contra Leonel Fernández? Como no tenía mayoría congresual y había que negociar todos los tollos dejados
en el gobierno del PRD y de Hipólito Mejía con respecto a los acuerdos los acuerdos del Fondo Monetario Internacional y el Club de París. Se necesitaba esa mayoría congresual para poder pasar esos acuerdos. Pero el gobierno del PLD llegó al poder, donde no habían elecciones congresuales en el 2004, y entonces no tenía más que un solo senador. Necesitaba de esa mayoría. Entonces esa mayoría comenzó a jugar con la gobernabilidad, con Leonel Fernández, al chantaje. Nosotros nos retiramos del Congreso, tienen que reponernos todos los empleados de nosotros que votaron. Hubo que reponérselo. ¿Y dónde estaba Farideh Raful? ¿O ella no había nacido en el 2004? Porque es que la gente, señores, el político tiene que ser coherente. El político no puede ser incoherente. Usted tiene que ser serio y no vacilante. Mire, esa señora, la misma Farideh, negaba que ella no era abortista. No, yo no soy pro aborto. Lo negó porque estaba en medio de las elecciones. Después que gana las elecciones y la eligen, entonces es abortista y es sodomita y lo LGTB y ese código penal es discriminatorio. ¿Discriminatorio de qué? Los homosexuales quieren que le toleren todas sus extravagancias y que la gente no se puede reír de ellos porque son extravagantes. Usted se imagina un hombre con unos pechos, un pecho y unos molleros de brazos, como lo he visto ahí, gente que son homosexuales, travestis. Entonces esa gente tiene que llamar la atención. Pero si usted se ríe, eso es burla, y entonces eso hay que ir al Código Penal y esto que contemple una pena para que se ría de ese paro. O una lesbiana, imagínense ustedes, hay que defender los derechos de la lesbiana, pero es que la lesbiana se viste de hombre. Entonces si se viste de hombre tiene que llamar la atención. Porque no, es lo que yo he dicho. Nosotros teníamos profesores, me acuerdo yo en la secundaria, que eran de orientación homosexual. Ahora, esas personas no han sido discriminadas en ningún sitio. Profesores de nosotros eran homosexuales y esa gente no fueron discriminados, pero es un hombre de eso. Nunca fue con swing de homosexual. Ese no fue con un brasier puesto, ni con unos aretes, ni con unas uñas. Entonces, ¿qué usted quiere? Que si usted es homosexual, a usted hay que permitirle que como maestro no se le discrimine, porque usted se tiene que vestir de mujer. ¿Usted se imagina a una gente vestida de mujer para ir a darle clase a los muchachos, un hombre? Voz de hombre y apariencia de mujer, o cierta apariencia de mujer. Esas cosas van a chocar. Entonces, eso es una discriminación, eso es respeto. Porque usted, eso es una discriminación que a ustedes le exijan. Si usted es homosexual, que se le exija que si es homosexual no sea exhibicionista. Y no quiere usted lucir prendas femeninas o quiera lucir encantos femeninos que usted no tiene ni puede mostrar. Y entonces, eso por ese lado a los hipócritas y a los cínicos y a esos políticos incoherentes, porque es que son incoherentes. Bien, ha habido un detalle, un caso que ha puesto la opinión pública y al mismo PLRM lo ha puesto en una posición incómoda, como yo decía, lo retrotrae a los tiempos de la fratría y de esas luchas. Ese caso del señor Macarrulla. Macarrulla se constituyó en abogado para perseguir gente que en las redes lo insulta. Grave error. El señor Macarrulla no debe apelar a que Miguel Valerio como abogado, Miguelito, tenga que salir a defenderlo y a retractar. Gente que se retracte porque usted, mire, ofendió al señor Macarrulla. Mire, Macarrulla, usted lo que tiene que explicarle al país, coja una emisora de esa, vaya al 4, vaya a una emisora y vaya, entrevístese como que usted quiera o cite a 3 o 4 comunicadores que lo entreviste, o usted diríjase al país y dígale cuál ha sido la relación contractual o empresarial suya con el señor Yanalán Rodríguez o la Procuraduría General de la República de Yanalán Rodríguez, que a todas luces uno sabe que el que negoció con eso fue con la podredumbre que negoció, vamos a estar claros. Ahora que usted pudo salir limpio de esa podredumbre, está bien. A Balaguer salió limpio del lodazal trujillista, nadie le señaló a Balaguer ninguna inconducta en el gobierno de Trujillo.
Entonces, usted si hizo negocio con esa procuraduría dañada, viciada, torcida, sucia, usted lo que tiene que decir es que usted no se ensució, no se torció, que usted está limpio. Pero díganle al país, no a doña Milagro en una especie de confesionario entre ellos. Yo me confesé ya con doña Milagro y ya yo me liberé. No, dígale al pueblo dominicano que usted está libre de advertencias. Señores, gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde. Despidiendo el sol y comenzando la noche.